Buenas, profesor y compañeros. Mi grupo está integrado por Nicole Delgado, Luciana Macís, Valeria Mata y mi persona Fabiana Arias. El objetivo del estudio que nos correspondió fue desarrollar procedimientos de cuantificación fiables para las mezclas de 3 formas sólidas de clorhidrato de ranitidina utilizando espectroscopía de difracción de rayos X en polvo y Raman, combinada con el análisis multivariante. Además, se investigó el efecto de diferentes métodos de mezcla de las muestras de calibración, el análisis multivariante, concretamente el análisis de componentes principales, conocido como PCA, y la regresión PLS, combinados con varios algoritmos de procesamiento y métodos de escalado para el análisis de espectros. Esto fue realizado por la revista de análisis farmacéutico y biomédico. La espectroscopía Raman ofrece uno de los materiales sólidos a nivel molecular. Esta permite la detección y cuantificación de moléculas orgánicas e inorgánicas, esto a bajas concentraciones. La espectroscopía Raman tiene la capacidad de medir ciertos parámetros biomédicos y además componentes químicos en sustancias. Y esta técnica se basa en la dispersión inelástica de la luz monocromática y se realiza directamente sobre el material a analizar sin ningún tipo de preparación especial, y pueden ser muestras líquidas o sólidas, y no conlleva ninguna alteración de la superficie sobre la que se realiza el análisis. Esto lo que quiere decir es que es no destructiva. Con respecto a la difracción de rayos X, esta ofrece información estructural fundamental debido a que estudia y analiza los materiales por sólidos en estado cristalino. Además, es un método de alta tecnología no destructivo para el análisis de una amplia gama de materiales, incluso fluidos, metales, productos farmacéuticos, recubrimientos de capa fina, cerámicas y semiconductores. La aplicación fundamental que tiene la difracción de rayos X es la identificación cualitativa de la composición mineralógica de una muestra cristalina. Las muestras deben entregarse adecuadamente etiquetadas, envasadas y acondicionadas para asegurar su identificación, integridad y conservación durante el transporte, y además garantizar la seguridad del personal que lo realiza. Para un óptimo resultado, la muestra deberá ser una parte representativa y además homogénea del conjunto total a analizar. El compuesto modelo que se utilizó fue el clorhidrato de ranitidina. Este es un polvo cristalino blanco o bien amarillo pálido. Es fácilmente soluble en agua y presenta un punto de fusión de entre 133 y 134 grados Celsius y aproximadamente 111,6 miligramos de clorhidrato de ranitidina equivale a 100 miligramos de ranitidina. La ranitidina es un antihistamínico H2 que actúa reduciendo la secreción de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Esto mediante el bloqueo competitivo de los receptores H2 de la histamina. Por lo general, se receta para el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y es uno de los más administrados en el medio hospitalario, tanto intravenoso como de forma oral. Está contraindicado en alergia a cimetidina, famotidina o nisatidina. También en la lactancia, ya que se excreta con la leche materna. Y también en insuficiencia renal, esta se debe ajustar la dosis en función del aclaramiento de creatinina. La OSP establece una monografía que orienta la manera de valorar esta sustancia en una solución inyectable por cromatografía líquida de alta resolución, y se indica el uso de una columna de 4,6 milímetros por 20-30 centímetros, rellena con material L1. Eso sería todo de mi parte, y mi compañera Valeria continuará con parte del procedimiento que se realizó.
Como parte de los materiales se utilizó el clorhidrato de ranitidina forma 1 y forma 2, y estas formas se utilizaron como materias primas. Luego, para el proceso de preparación de muestras del clorhidrato de ranitidina cristalina forma 1 y forma 2, se molieron ligeramente en un mortero. Esto para obtener el tamaño de una partícula uniforme, y estas se almacenaron a 70 grados Celsius durante 24 horas para eliminar el agua absorbida. Después de ser molidas, se utilizó la difracción de rayos X para verificar que no se produjeran transformaciones polimórficas durante el proceso. Y las muestras del clorhidrato de ranitidina amorfa se prepararon mediante la criomolienda del clorhidrato de ranitidina forma 1 en un molino de bolas oscilante a 25 onzas. Para la preparación de las muestras ternarias de calibración y de ensayo se seleccionaron 13 mezclas ternarias de clorhidrato de ranitidina forma 1, forma 2 y clorhidrato de ranitidina amorfo. Luego, las muestras de calibración se prepararon en una cámara fría, mediante mezcla manual, en donde las formas sólidas en las proporciones adecuadas se mezclaron suavemente durante un minuto utilizando un mortero de vidrio en miniatura y dos métodos diferentes de mezcla en molino de bolas, en el cual las formas sólidas se pesaron en una cámara de molienda de 25 mililitros y se colocaron dos bolas de acero inoxidable de 5 milímetros o de 12 milímetros, y por último las relaciones se prepararon y analizaron por triplicado. La difracción de rayos X en polvo. Este se realizó con un difractómetro de rayos X Pro. Las muestras se consolidaron suavemente en un soporte de aluminio y se escanearon a 40 kV y a 30 mA de 5 a 35 grados, utilizando una velocidad de barrido de 0,1285 y un tamaño de paso de 0,0084. Ahora, en el instrumento FT Raman, este consistió en un accesorio Bruker con un láser acoplado a un interferómetro. El análisis se llevó a cabo a temperatura ambiente utilizando una longitud de onda láser de 1064 nm y una potencia del láser de 120 mV. Las muestras se midieron en vasos de aluminio y se promediaron 32 escaneos para cada muestra con una resolución de 4 centímetros. La calorimetría de barrido estándar se utilizó para sondear la presencia del fármaco amorfo en las muestras ternarias después de la mezcla. Las mediciones de polvos de muestra de 1 a 3 mg engarzados en una bandeja de aluminio estándar se llevaron a cabo utilizando un DSC a una velocidad de 10 K por minuto de 0 a 160 grados Celsius, bajo un flujo de gas nitrógeno de 50. En la calorimetría diferencial de barrido, las muestras se calentaron a una velocidad de calentamiento de 5K por minuto, de menos 10 a 40 grados Celsius. La amplitud de la modulación fue de 0,5 grados Celsius y el periodo fue de 60 segundos. La calibración del instrumento DSC se realizó utilizando Indio como estándar. La idoneidad de varios métodos de mezcla. Esto se evalúa mediante PSA. Se utilizaron gráficos de puntuación PSA para comparar la agrupación de los difractogramas, difracción de rayos X en polvo y los espectros Raman de las muestras ternarias. Se utilizó la regresión PLC para crear modelos de calibración para el análisis cuantitativo. Para cada modelo de calibración XRPD se utilizaron 39 difractogramas. En los modelos de calibración de espectroscopía Raman se utilizaron 117 espectros. Se utilizaron para construir cada modelo. Tanto los difractogramas como los espectros fueron sometidos a dos modelos de procesamiento, la correlación de multiplicativa de dispersión y la transformación SNV. Estos dos métodos se utilizaron para corregir el desplazamiento e inclinación de la línea base debido al ruido y a los efectos de fondo. La diferencia entre ellos es que la MSC requiere un espectro de referencia y la transformación SNV. Cada espectro se normaliza por la desviación estándar de las respuestas con el rango espectral. Para mejorar aún más la calidad del modelo se aplicaron tres métodos de escalado en combinación con los datos procesados, los cuales son sin escalado, centrado y escalado a la varianza unitaria. El CTR, los variables se centraron en la media, pero no se escalaron. En UV, todas las variables X se centran en la media y se escalan en su desviación estándar. 9 muestras independientes contenían formas sólidas de clorhidrato de ritinina en diferentes proporciones de concentración. Se utilizaron para probar el modelo de calibración. La calidad del modelo se evalúa mediante el coeficiente de correlación, el coeficiente de validación en el conjunto de pruebas, el error cuadrático medio de estimación y error cuadrático medio de predicción.
Bueno, continuando con los resultados, acá se observan diferentes espectrales de los dos fármacos del clorhidrato de ranitidina. Por el desorden molecular en el estado amorfo, los picos van a ser más amplios y tienen extensas regiones superpuestas. También al comparar los tres métodos de mezcla dentro de cada técnica analítica, resultó evidente que el MM, o sea, la mezcla manual, tenía los grupos más extendidos. Esto seguido del BM5, que es bola de acero inoxidable de 5 milímetros, y del BM12, bola de acero inoxidable de 12 milímetros. La mejora de la agrupación era visible en los gráficos de puntuación de difracción de rayos X, también la calidad y el rendimiento de los modelos según R2 y Q2 fueron bastante buenos, esto con todos los valores superiores a 0,922 y 0,902. En las muestras de mezcla manual, la validación cruzada determinó que se necesitaban hasta 5 factores PLS, o sea, regresión de mínimos cuadrados parciales, para poder construir un modelo fiable. La exclusión de la región de la línea base entre 2000 y 2700 centímetros menos 1 y las regiones por debajo de 1000 centímetros menos 1 y también por encima de 3250 centímetros menos 1 va a dar como resultado, bueno, dio como resultado una ligera mejora de los modelos en comparación con el uso de los espectros completos. Al comparar los modelos de regresión de mínimos cuadrados parciales creados por los dos métodos de la bola de acero inoxidable, se obtuvo un mejor modelo cuando las muestras se mezclaron con bolas de 12 milímetros. Conclusiones. Se concluyó que para garantizar la calidad de los productos va a ser importante controlar las propiedades del estado sólido, tanto cualitativo como cuantitativo, durante el desarrollo y la fabricación de medicamentos. También que al comparar los tres métodos de mezcla dentro de cada técnica analítica, se observó que el MM tenía los grupos más extendidos, seguidos del BM5 y del BM12. Y por último, que la espectroscopía de difracción de rayos X en polvo y Raman, en combinación con la regresión PLS, se puede usar para cuantificar la cantidad de componentes en forma sólida en mezclas ternarias de clorhidrato de ranitidina. Y por último, las referencias. Muchas gracias.